Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con la enseñanza de este día, que es el tema de los santos. Vamos a mirar por qué nosotros tenemos santos en la iglesia. Me voy un poquito más adelante. La semana pasada ya compartimos algunos textos. Continuamos hoy con el mismo tema porque recordemos que nos faltó la parte de la intercesión de los santos, y nos faltó también cómo es que la iglesia tiene los santos, o con qué autoridad proclama a los santos o los hace santos, porque es la manera más como lo podemos entender. Ya dijimos que los santos, ¿quiénes son los santos? En el libro del Padre Matule, las respuestas están en las Escrituras. Ahí dice, ahí está en la página 137 y 38. Ahí dice ¿quiénes son los santos? Los santos son los discípulos de Cristo, los que ya están gozando de la gloria de Dios, y por lo tanto los que hicieron la voluntad de Dios aquí en la tierra. También ya en Hebreos capítulo 12, 22, allí lo dice, que ya aquellos que han llegado a la perfección ya han alcanzado la gloria de Dios, y es de la manera como ellos ya están gozando allá con el Señor. Vamos a, porque voy a minimizar el tema, hay unas sorpresas en la segunda hora. Vamos a mirar ahí, voy a ir leyendo yo, y ahí está, quizás no se mira bien, traté de hacerlo así, pero voy a leer de acá se mira mejor. Romanos 8, 29 y 30. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia acerca de los santos y por qué nosotros tenemos santos en la iglesia. Sabemos que los hermanos protestantes nos dicen que por qué nosotros tenemos imágenes, o por qué le rezamos, le oramos a un santo, si ya los santos están muertos, y la misma palabra de Dios dice que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y ellos no alcanzan a entender que nosotros, cuando hacemos la voluntad de Dios, nosotros podemos llegar a ser santos, y con cuánta mayor razón ya los santos, ¿no? que fueron obispos y sacerdotes y muchos de ellos. Bueno, aquí en el primer texto de hoy dice en el 29, Romanos 8, 29 y 30, dice: a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser como su Hijo y semejantes a Él. Ahí podemos mirar que ya Dios había elegido, o ha elegido y va a seguir eligiendo a personas, que esos son los santos, y que dicen que semejantes a su Hijo, o sea, a Jesús. Por eso recordemos que nosotros, la palabra de Dios lo dice en muchas partes. Por ejemplo, en 2 de Corintios 5 del 1 al 6, 7 por ahí, y 1 de Juan también lo dice, 1 de Juan 3, 1 al 3 por ahí, lo dice que nosotros seremos semejantes a Dios después que nos vamos de esta vida. Y es lo mismo que nos está diciendo aquí en el versículo 29, que ya Dios ha predestinado a aquellas personas a las que Él ha querido llamar para que sean santos, o sea, proclamados santos, que es lo que la iglesia hace. Y dice, predestiné, voy a leer de nuevo: a los que de antemano conoció, también los llamó, también los predestinó a ser como su Hijo y semejantes a Él.
a fin de que sea el primogénito en medio de muchos hermanos. Jesucristo es el primogénito, que es el primogénito entre todos nosotros. Y va a continuar allí el 30. El 30 dice, así pues, aquí viene lo bueno en el 30, así pues, a los que Él eligió, los llamó. O sea, ya los había predestinado. Y luego los llama y los elige. Y los elige y los llama. Y a los que llamó, los hizo justos. Entonces, ¿quién es el que los hace justos? Mismo el Señor los hace justos y santos. Allí es donde nosotros podemos mirar que los santos son santos no porque algún papa o a los papas de todos los 2000 años que lleva la iglesia, no porque a los papas se les ocurra decir que son santos porque ellos dicen, sino porque está en la palabra de Dios. Dice, los hizo justos y santos. A los que hizo justos y santos les da la gloria. Entonces ahí está claro, ¿no? Que es mismo Jesús quien los predestina, los elige, los llama, los hace justos y santos. Y después que los hace, dice, y los hizo justos y santos, y después les da la gloria. Y esos son los santos que nosotros tenemos en la iglesia, y que de esos santos nosotros tenemos imágenes en nuestras casas, ¿verdad? Una imagen del santo que usted sea devoto de ese santo, usted va a tener la imagen de ese santo. Y entonces, para cuando el protestante venga a decirnos cualquier cosa, nosotros le podemos decir que esto se encuentra en la Biblia. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Los proclama, los canoniza y los proclama santos. Entonces, por eso es que nosotros ya los reconocemos como santos, y ellos están a favor de nosotros hoy para interceder por nosotros. Pero eso no es lo más importante, que ellos intercedan por nosotros, sino que ellos más bien son para nosotros ejemplo, para nosotros seguir su ejemplo de ellos. Cómo ellos fueron capaces de servir a Dios, cómo ellos dejaron todo para servir a Dios, cómo ellos se negaron a sí mismos, como dice la palabra de Dios, se negaron a sí mismos para seguir a Dios. Y lo tenemos claro, también en la palabra de Dios dice, cuando allá San Pedro le pregunta, Señor, y entonces nosotros que te hemos seguido, ¿qué vamos a ganar? Y Jesús les contesta, ustedes que lo han dejado todo y me han seguido, han dejado padre, madre, hijos y bienes, por mi causa tendrán el 100% más la vida eterna. Entonces yo creo que eso es lo que a los santos les animó, les inspiró, porque en base a las escrituras ellos trataron de hacer la voluntad de Dios, porque ellos sabían que se tenían ganada la vida eterna. Y hoy nosotros es lo que también debemos de imitar, o sea, su ejemplo, su testimonio, qué es lo que ellos hicieron en esta vida, y nosotros podemos hacer cosas semejantes a ellos, ¿verdad? Porque yo creo que igual podemos analizar y mirar, no es fácil para los que han llegado a ser santos, porque llevan una vida ordenada, una vida con toda fidelidad a Cristo, y sabemos que si no, nosotros como humanos vamos a caer, vamos a desanimarnos,
Quizás muchas de las veces nos vamos a salir de la iglesia, vamos a dejarlo todo. Entonces ahí es donde podemos mirar a un santo y mirar cómo ellos fueron capaces y ellos llegaron a ser perfectos, porque como dice la palabra de Dios, sean perfectos como mi Padre es perfecto en los cielos. Entonces por eso es que ahí está la invitación, más que nada, eso es lo que la iglesia nos enseña más, a imitarlos, a seguir su ejemplo. Y al mismo tiempo también interceden por nosotros, que es lo que vamos a ver. Pero antes de ahí quiero leer ese texto de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 y 10, que también está en dos partes, y dice: cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Entonces, ¿qué fue lo que a los santos los ha llevado a ser santos, elegidos por Dios? A que ellos fueron degollados a causa de la palabra de Dios. Podemos mirar en algunas películas católicas, por supuesto, cómo hay santos que por no negar a Cristo y por aferrarse a su fe y creer en Él y dar la vida por Él. Eso es lo que estamos mirando aquí en esta cita bíblica, que cuando la persona se muere, no es que se acabó, no es que ya no hay nada, sino que aquí está diciendo que cuando abrió el quinto sello, divisó debajo del altar las almas. ¿Y de qué está hablando ahí? Del cielo, porque ¿dónde están las almas? Dice la palabra de Dios que el alma va a Dios y el cuerpo se queda acá. Entonces ahí está hablando en el cielo. Ya después que mueren estas personas, están en el cielo. Y aquí va a continuar diciendo en la segunda parte algo importantísimo. Versículo 10. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Ya le están diciendo aquellas almas que han muerto, que los degollaron a causa de la palabra de Dios, le están diciendo al Señor que cuándo hará justicia por haber dado la sangre o su vida por Jesús, por la palabra de Dios. Y dice entonces en el versículo 11: entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco más. No escribí todo el 11, pero ahí dice que esperaran un poco más hasta que se cumpla que los compañeros también sean asesinados a causa de la persecución como ustedes. Ahí pueden continuar leyendo en el 11. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra de Dios? Que hasta el fin del mundo, de la historia, es cuando Dios va a hacer la venganza, la justicia de la sangre que derramaron estas almas o estos santos que ya están en el cielo. Va a ser justicia por haber dado la vida por Jesús, por la palabra de Dios. Entonces, ya como lo miramos en otro tema del infierno, ¿qué dice allá en el tema del infierno? Entonces yo le diré a los de la derecha: benditos de mi Padre, vengan a gozar del reino de los cielos. Y a los de la izquierda, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y sus ángeles. Allí es cuando
Dios va a hacer justicia para los que hicieron el bien, los que hicieron el mal, y aquí es cuando se va a cumplir el versículo 11. Y vamos a continuar leyendo. Ahora ya viene aquí la intercesión de un personaje en el Antiguo Testamento. Allí es Sirácides 48:13 o Eclesiástico 48:13. O sea, es que en la Biblia, en algunas Biblias viene, si no viene Sirácides, viene Eclesiástico, pero el capítulo y versículo es el mismo. Ya miramos cómo en la primera parte ya miramos cómo Jesús nos invita a que nosotros podemos también llegar a ser santos. Ya lo miramos en Primera de Pedro 1:15 y 16, que ese lo leímos la semana pasada, pero ya entramos ahora, o ya miramos también ahorita al inicio de por qué la iglesia o nosotros tenemos santos. Ahora viene la intercesión para cuando nos dicen que los santos no pueden hacer ningún milagro, o que por qué le pidemos a los santos y solamente Cristo, y basta con pedirle a Cristo. Entonces ahí podemos poner un ejemplo bien sencillo. Si, por ejemplo, yo se los he puesto, ¿verdad? Viene un hermano y me dice: ¿por qué ustedes le rezan a los santos? ¿Por qué le piden a los santos si solamente con Cristo basta? Entonces, algo bien sencillo que nosotros les decimos: bueno, usted dice que no hay que rogar, no hay que pedir, no hay que pedir intercesión de los santos, y ¿usted algún día le ha pedido oración a su pastor? Sí, nos dicen sí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo su pastor? Está metiendo en el medio de usted y Dios. Si dice que solamente Dios, entonces lo más lógico es que el pastor le debería de decir, el supuesto pastor le debería de decir: no venga a mí, vaya directo a Dios. Ahora nosotros como católicos, ¿cuánto más sabemos que ya los santos han sido personas que han dado la vida por Cristo? Ahora un supuesto pastor, ¿qué ha hecho? Nada. Entonces, y para ellos sí vale la intercesión de ellos, y de un santo no. Por eso ahora vamos a mirar, aquí dice, ustedes pueden leer desde el 12, desde el versículo 12, y no sé, ahí está el 12, pueden leer desde el 12 hasta el 14, antes y después, y les va a decir de quién está hablando. Aquí está hablando de Elías. Y dice así, nada fue imposible para él. ¿Para quién? Para Elías. Está hablando de Elías. Dice, nada fue imposible para él, y hasta en él, no sé si está bien escrito, ¿no? Hasta en él de sueño la muerte. De la muerte hizo obra de profeta. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que para Elías no fue nada imposible. Aún en el sueño lo hizo de profeta. Y luego ahí vamos a mirar lo que continúa diciendo. Algo importantísimo en el 13. Dice, en vida hizo prodigios, y después de muerto todavía obró milagros. Entonces ahí está donde Elías, después de muerto, como hoy en día un santo, recordemos que el santo no es el que hace el milagro, pero Dios hace el milagro a través de él.
santo. Y eso es lo que Elías obró milagros a través, o Dios a través de Elías obró milagros ya después de que él había muerto. Entonces ahí está este texto que es el versículo 13, que está claro de que en vida, como hoy en día los santos hacen mucho bien, hacen prodigios, como lo dice allí, hacen tantas cosas. Aquí está hablando, sí, prodigios, pero también otras cosas de las cuales nosotros podemos imitarlos. Y ya después de muertos, lo siguen haciendo. Por ejemplo, hoy el padre Matuli, fundador de Apóstoles de la Palabra, ya están haciendo los preparativos para buscar la información para mandarla a Roma y canonizarlo y hacerlo santo, ¿no? Después de 5 años de muerto la persona ya comienzan los preparativos y buscan por aquí, buscan por allá muchos testigos y lo que ya sabemos qué es lo que se requiere para un santo, ¿verdad? Entonces ahí es como empieza ese proceso. Y aquí pues para mí dice aquí, en vida hizo prodigios, o sea, tantas cosas, y después de muerto la persona va a seguir obrando. Ahora, después de muerto, por ejemplo, yo puedo analizar algo personal mío. El padre Amatuli, o el espíritu del padre Amatuli, todavía está entre su ministerio, entre sus apóstoles, y él es el que está obrando prodigios, o el que está obrando o haciendo milagros, que surjan más hermanos preparados, valientes, capaces de llevar el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Porque otra cosa que he detectado yo, lo he mirado mucho, que si nosotros, la Universidad de Dallas ofrece tantos cursos, estudio de Biblia y muchísimas cosas muy buenas, pero si nos quedamos solamente con el estudio de Biblia, no nos sirve de mucho. ¿Qué es lo que hace falta? La apologética, lo que estamos estudiando. La apologética está en la Biblia. La apologética está en los 4 años de estudio de la universidad. Y yo les digo por experiencia, en el tiempo que llevo, como 3 años, me he mirado como un ignorante ahí, en ese estudio. Porque a pesar de que he estudiado apologética y no me considero, como dicen, no somos apologistas, sino que leemos, ¿no? O sea, estudiamos apologética, pero ya un apologista ya es con título y todo eso. Pero me miro como un ignorante allí, porque yo, que he estudiado esta parte, no solo de los santos, sino todos los temas que hemos dado, yo no los miro en la Biblia. Yo no los miro. ¿Por qué razón? Porque no lo enseñan. Está en la Biblia, pero no lo enseñan. Está en la Biblia, pero no se detienen a decir esto es así, nada. O sea, se lee la Biblia como quien dice, de un capítulo 2, 3, 4, 5 y una breve explicación y se acabó todo. Y el que no estudia apologética por fuera y se queda solamente con el estudio de Biblia, no le sirve de mucho. Y créanme que aunque haya estudiado las Sagradas Escrituras 4 años, 3 años de teología, que es lo que es también, aún así se puede ir con los protestantes si no conocen la apologética, si no conocen esto que estamos enseñando. Eso es verdad, y eso se los digo porque yo lo tengo comprobado conmigo mismo, que me siento ignorante ahí, y aparte miro a las demás personas
que se estaba, hace un año por ahí, ya un hermano se iba a graduar, 4 años de estudio, y no sé cómo salió la plática ahí, que nosotros hemos hablado con pastores para hablar de dichos temas, y dijo, ¿ustedes hablan con pastores? Sí, pero ellos saben mucho, imagínense, y se estaba graduando de la universidad con 4 años de estudio. Por eso le digo, si no estudiamos apologética, no nos va a ayudar de mucho el estudio de Biblia ya. Y la apologética, recordemos, no es para ir a pelear. Eso lo hemos dicho y siempre la gente tiene ese mal concepto de que es para pelear. Y siempre nos lo han dicho. Pero la apologética es primero ¿para qué? Para yo convencerme de lo que yo creo. Segundo, para vivirlo. Tercero, para poder ayudar al hermano católico que necesita conocer su fe, que nosotros sabemos que en todas las parroquias hay mucha necesidad de la apologética. ¿Por qué? Porque el padre Matuli decía algo clarísimo. Hoy en día no es posible que se le dé el catecismo a los niños sin Biblia, que le den una enseñanza, catequesis, lo que sea a los catequistas sin Biblia, y que hagan una cosa y otra sin Biblia. ¿Por qué razón? No por la razón que mucha gente cree. Mucha gente cree que porque los apóstoles de la palabra se creen mucho, que la Biblia no, sino dice el padre Matuli, porque hoy en día hay mucha confusión en la calle, por aquí, por allá, donde quiera nos cuestionan, donde quiera nos juzgan, nos critican, nos insultan, nos calumnian. Y si el católico no conoce su fe, se queda callado. Y ahorita, hermano, y aparte, 2 maestros de la universidad que me han tocado han dicho que de Biblia, han dicho los protestantes saben toda la Biblia al derecho y al revés, y los católicos no sabemos. Ahí para mí es una vergüenza, porque yo me estoy, o en ese caso el maestro, ¿qué está diciendo ahí? Que somos unos ignorantes, pero no solamente los estudiantes, sino él mismo también, porque en vez de decir eso, ánimo hermano, vamos a echarle ganas a leer la palabra de Dios, a estudiar, vamos a leer, a aprender como sea, no que se les halaga a otros y a nosotros nos rebajan. Entonces para mí eso es una vergüenza, pero eso pasa. Entonces es bien importante esto. Tenemos un texto más ahorita, hermano, ya nomás tengo, es el último texto. Quería comentar algo breve, hermano. ¿Mande? ¿Cuáles son los 3 objetivos de la apologética? A ver, no lo entiendo. ¿Sí lo llevan? Es que estoy un poco sordo. Que los 3 objetivos de la apologética. Lo que dije ahorita. Los 3 objetivos de la apologética. Sí, que la apologética no es para pelear, porque es lo que la gente dice y piensa, los que no estudian acá, los que no están acá, o los que no les gusta, dicen que es para pelear. Y yo les digo, la apologética es primero para yo convencerme de lo que yo creo, en lo que yo creo, convencerme y aprender. Segundo, a vivirlo, ¿verdad? Porque tengo que, si conozco, luego tengo que vivir. Tercero, para ayudar a nuestros hermanos católicos. Por eso el padre Matuli decía, apóstoles de la palabra,
no va en busca de las sectas o de los hermanos protestantes. Los apóstoles van a buscar los católicos alejados, los católicos que no vienen a la iglesia. O sea, por eso nosotros dentro de apóstoles tenemos el visiteo que le llamamos, ir casa por casa los sábados, o si hay otros horarios también, y se predica. O sea, ahí es donde nosotros estamos haciendo la misión de ir a buscar a gente, y hemos encontrado muchísima gente que tiene años que no va a la iglesia, muchísima gente que tiene dudas, muchísima gente que se ha desanimado y que ya no ha vuelto a la iglesia. O sea, de toda clase de necesidades y gente encontramos allá. Entonces déjenme continuar leyendo. Entonces vamos a mirar cómo aquí también yo nada más escribí el 4, pero pueden leer el 3 y el 4 ustedes en su casa, y dice: la nube de los perfumes con las oraciones de los santos. Ya ven, ahí nosotros cuando le pedimos a un santo, dice, con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Cuando nosotros le pedimos ayuda, intercesión, una necesidad a un santo, el santo toma nuestras oraciones y el ángel, ¿qué dice? Las presenta a Dios. Por eso las oraciones que se hacen en la iglesia, ¿han escuchado? Cuando se hacen las peticiones y se nos ha dicho que es importante cuando nosotros estamos escuchando esas peticiones, importante que nosotros ahí agreguemos nosotros nuestras oraciones, para que esas oraciones que el Señor, que los santos y los ángeles van a elevar a Dios, vayan nuestras oraciones como personales hacia Dios, aparte de las que se están mencionando ahí en la misa. Entonces ahí está como si los santos pueden interceder por nosotros, y ellos presentan las oraciones y los ángeles las toman y las llevan a la presencia de Dios. Entonces, como decía, pues lo que me queda de decirles es que ánimo, hermanos, ánimo, echémosle ganas. Yo sé que podemos, perseverando. Dice la palabra de Dios: el que persevera hasta el fin se salvará. ¿Qué pasa cuando las personas han conocido a Dios y se salen de la iglesia? Que de esas hay muchas. Quién sabe qué vaya a pasar, ¿verdad? Pero ya esas personas ya conocieron a Dios, ya tuvieron un conocimiento, o sea, en otras palabras, no miro yo excusa, en lo personal no miro yo excusa para esas personas que se alejan, o puede ser que nunca estaban convencidos de su fe. Por eso, bueno, en lo personal, es personal mío. A mí la apologética me ha ayudado como no tienen idea. Me ha ayudado como no tienen idea. Porque una vez que he conocido los distintos temas y lo que la Biblia dice, o sea, es algo que Dios me está ofreciendo a mí. Y hay de mí si yo lo tomo o lo desecho. Y que hace mucha gente que no le gusta la apologética, en vez, mi punto de vista, en vez de, qué sé yo, de ayudar a evangelizar, a no sé, por medio de la apologética, critican la apologética. Y eso, digo, es grave, porque aunque sean católicos, estoy hablando de católicos, no van en contra de la misma persona o del ministerio, sino van en contra de Dios, aunque se consideren católicos, porque niegan la apologética que es bíblica y dicen que es pelear y tantas otras cosas. Entonces, por eso
yo diría tener mucho cuidado y perseverar en el camino de Dios, que no tenemos de otra. No tenemos de otra. Si nos vamos, pues lo perdimos todo. Y si seguimos a Dios y si nos seguimos en el camino, lo vamos a ganar todo. Como ya mencionaba, ¿qué le dijo Jesús a Pedro cuando dijo eso? Obtendrán el 100 por 1 más la vida eterna, que eso es lo que nosotros buscamos dentro de la iglesia y pues en todos los ministerios. Pero qué mejor conocer los fundamentos de la iglesia. Y a veces puede decir uno, muchas de las veces dice uno, no, pero es que entre más sepa, más se le va a exigir. Pero si de veras usted lo está haciendo de corazón y con ese deseo, Dios le va a ayudar para que conozca, pero va a querer conocer más. Entonces, no es nada más de que entre más aprendo está peor, no, sino que Dios nos va dando la gracia de que vamos aprendiendo y queremos más. Entonces, queremos más, o sea, estudiar la palabra de Dios. Recordemos lo que dice mismo, lo que decía el mismo San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Dios, a Jesús. Y cuando conocemos la Biblia, nos vamos empapando y vamos queriendo más y más y más. ¿Por qué? Porque es mismo Cristo que se nos está dando en la palabra de Dios, en los sacramentos, en la Eucaristía. Entonces, como digo, si de veras lo estamos haciendo convencidos y con deseo, vamos a querer más. Nunca vamos a decir, ay, no, ya no quiero aprender porque tengo más responsabilidad. No, al contrario, uno quiere más, empaparse más. Bueno, vamos a dar 5 o 10 minutos y vamos a tener una